El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En aquel tiempo, Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras éste paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le decían: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad para hacer esto? Jesús le replicó: les voy a hacer una pregunta, y si me contestan, les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme. Se pusieron a deliberar. Si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Jesús le replicó: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Bueno, hijos, dos textos hermosísimos con dos mensajes pertinentes. Miremos el texto bíblico del Eclesiástico. Muy bonito, queridos hermanos. Podemos resumir que la gloria se recibe de Dios y esa gloria es su sabiduría. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría. El ser humano respondiendo a la gracia, al amor y a la bendición que Dios le ha regalado. Es un relato de una persona que se ha esforzado por buscar ese fortalecimiento en la persona de Dios. Es para volver a leerlo, a releerlo una y otra vez. Es hermosísimo, hijos. Te daré gracias y te alabaré, te bendeciré, bendeciré tu nombre, bendeciré el nombre del Señor. Desde joven, antes de viajar por el mundo, busqué sinceramente la sabiduría en la oración. A la puerta del templo la pedí y la busqué el último día. Cuando floreció como racimo maduro, mi corazón se alegró. Entonces mi pie avanzó por el camino recto. Desde mi juventud seguí sus huellas. Ojo, está hablando de la sabiduría. Es una hermosura, hijos. Esto yo creo que es verdad. Primero, es palabra de Dios. Segundo, me lo ha contado la iglesia. Y tercero, hijos, se hace realidad en nosotros. Es una hermosura, hijos. Entonces mi pie avanzó por el camino recto desde mi juventud y seguí sus huellas. Incliné un poco mi oído y la recibí. Me encontré con una gran enseñanza. Gracias a ella he progresado mucho, a la sabiduría. Gracias a la sabiduría. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría. ¿De quién viene la sabiduría, hijos? De Dios. ¿Dónde se recibe la sabiduría? Pero así no. Tienen que ser todos a una voz, porque eso ya está claro, hijos.
Me he cansado de decirles, la ciencia la adquirimos en el colegio, en la universidad, en los claustros académicos. Allá expandimos el pensamiento, nos llenamos de conocimiento, nos volvemos ilustres, alcanzamos títulos, pero no sabiduría. La sabiduría la recibimos en la iglesia que Cristo fundó. La iglesia católica. Cuando escuchamos su palabra, hijos, recibimos la sabiduría. Por eso no se recibe en cualquier parte, y menos en las instituciones educativas que han querido dar la espalda a Dios con filosofías, con credos, con situaciones, hijos, que salieron ayer o antier por una u otra persona, resentida o no, y desplazó las creencias, el amor de Dios en los claustros educativos. Yo amo la formación y la educación. Es lo que nos ayuda, queridos hermanos, a defender nuestra fe. Pero no estoy de acuerdo con que a los niños comenzando a vivir ya les estén metiendo ideologías raras, cosas supremamente particulares. Hijos, ni siquiera uno alcanza a comprender lo que quieren hacer allí. ¿Qué será de un pobre niño que está puesto en las manos de unos docentes, de unos formadores, que les quieren cambiar de la noche a la mañana lo poco que en el hogar se les ha dado? Por eso, hijos, a esos niños, a los jóvenes, para nosotros los adultos mayores, tenemos que adquirir sabiduría para que podamos vivir como vive esta persona, reconociendo que la ha recibido. Entonces mi pie avanzó por el camino recto. Cuando uno tiene sabiduría, hijos, cuando uno la recibe, cuando uno se ha cansado de buscarla. Desde mi juventud seguí sus huellas, incliné un poco mi oído y la recibí. Gracias a ella he progresado mucho, y nosotros buscamos el progreso en la economía. Daré gloria a quien me ha dado la sabiduría, pues he decidido ponerla en práctica. Me he dedicado al bien y no quedaré defraudado. Una persona sabia, hijos, una persona sabia busca el bien, hace el bien, vive en el bien. He luchado para obtenerla, he sido diligente en practicar la ley. He tendido mis manos hacia el cielo, lamentado lo que ignoraba de ella. Hacia ella he orientado mi vida y en la pureza la he encontrado. Desde el principio me dediqué a ella, por eso no quedaré defraudado. ¿Por qué el texto bíblico dice, he dirigido mi mirada hacia el cielo? ¿Quién es la sabiduría? Dios, hijos. Dios es la sabiduría. Dios es la sabiduría. Y a Dios no se le predica ni en los colegios, ni en las universidades, ni en los claustros educativos académicamente hablando. No se habla de Dios porque es prohibido hablar de Dios. Una tontería, hijos. Es lo más torpe que alguien en su momento se fajó y todo el mundo aplaudió. Eso no tiene sentido, hijos. Que en los claustros no podamos enseñar la sabiduría.
Por eso es, hijos, que cuando hablan los doctores, todo el mundo tiene que temblar, porque los más grandes errores han surgido de los doctores sin sabiduría, con mucho conocimiento total, con una cultura general espectacular, pero sin sabiduría. Cuando uno habla bobadas y tonterías. Hoy, este mensaje hermoso del texto bíblico del Eclesiástico, hijos, vuélvanlo a leer. Hijos, vea, háganlo porque soy muy cansón con ustedes. No lo hagan por absolutamente nada. Háganlo. Ese padre que dice que vuelva a leer esto, yo lo voy a volver a leer. Hijos, háganlo. Es una hermosura. Vea, háganlo por líneas, hijos. Háganlo por enunciados. Te daré gracias y te alabaré, bendeciré el nombre del Señor. Y quédese ahí meditando eso que le está diciendo. Pídale al Señor que le regale eso que a este personaje le regaló, ya le dio. Hijos, después de que alcancemos la sabiduría, nosotros no necesitamos nada más. La sabiduría es Dios, y si yo ya alcancé a Dios y tengo a Dios, yo no necesito nada. Y el sabio sabe cómo vivir. El sabio, la persona que ha adquirido la sabiduría, que tiene a Dios en su corazón, es feliz con lo que tiene y no está anhelando absolutamente nada de lo que tiene el vecino. Sabe vivir en la escasez y en la abundancia. No se vuelve orgulloso y prepotente por las bendiciones que Dios le da. Es que ahí es donde uno conoce una persona que tiene sabiduría. Son personas serenas, tranquilas, sosegadas, de pocas palabras, no hablan tanto, de pocas palabras, pero cuando hablan dicen lo preciso, contundente y para toda la vida. Hablan sabiduría. Nadie da de lo que no tiene, hijos. Y cuando el sabio habla, habla sabiduría. Cuando los prepotentes, llenos de títulos, llenos de conocimiento, de ciencia, llenos de cultura general, hablan errores, hijos. Y hay que examinar muy bien, porque después nosotros salimos predicando lo mismo que ellos están predicando y salimos a generar todo un movimiento ideológico frente a un error. ¿O es que les parece que es una verdad absoluta? ¿O es que les parece que quien ha dicho que no hay problema en matar un niño en el vientre de la madre es muy sabio? Tonto, retonto y bobo. Pensando que la vida le pertenece al ser humano, cuando la vida es de Dios. Él la da y Él la quitará cuando quiera, como nos dice el profeta Amós. Entonces, hijos, hay que tener mucho cuidado. Y eso es lo que tratan nuestros padres, que ustedes y yo hemos elegido en el Congreso y en el Senado. Por eso, hijos, cada vez tenemos que mirar más conscientemente, pedir la sabiduría de Dios para saber a quiénes vamos a elegir. Cuando llega el momento de ejercer nuestros derechos, se los he dicho acá, por favor, salgan a ejercer su derecho al voto, pero háganlo conscientemente. No lo hagan porque mi hija me dijo, porque mi hijo me lo habló,
porque este señor fue muy querido, muy bueno, y por una cantidad de cosas. No se venden los votos, hijos, no se vende la conciencia. Por eso es que nuestro país está así, con una cantidad de gente que no hemos elegido conscientemente, orándole al Señor para que nos ilumine qué es lo que tenemos que elegir, y por eso llegan allá, hijos, a hacer disparates, bobadas y tonterías, queridos hermanos. En el texto bíblico, queridos hermanos, del Evangelio, el Señor Jesús, con toda la sabiduría del caso, enfrenta una situación particular. Resulta de que el Señor ayer expulsaba del templo a todos los mercaderes que habían vuelto la casa de Dios, casa de oración, en cueva de ladrones. Entonces hoy se pasea por el templo y se le acercan todos los doctores de la ley, todos los ancianos del pueblo. No tengo nada contra los ancianos, los valoro mucho, son la sabiduría porque han recogido experiencias, pero en este caso eran permeados por todo el fariseísmo y por todo como los tentáculos del mal, del maligno, del demonio, para tratar de hacer caer al Señor y encontrar en él cómo enjuiciarlo. Entonces, ayer los expulsa y los saca del templo, y hoy llegan todos a decirle: óigame, ¿y usted con qué autoridad hace todo esto? No solamente sacar del templo a los mercaderes, ellos también se refieren: ¿cuál es la autoridad suya para resucitar muertos? ¿Eso de dónde le viene? ¿Cuál es la autoridad suya para multiplicar panes y peces? Usted va a acabar con el negocio nuestro. Un ser humano que resucite muertos y multiplique piedras en panes, eso es lo que necesita el mundo. Pan y circo es lo que necesita el mundo. ¿Quién nos dé comida? Y ahí vamos a estar listos. Y eso era lo que hacían con el Señor Jesús, pero estaba acabando con toda la estructura que tenían en su momento en la sociedad. Entonces, el Señor Jesús, que nos conoce perfectamente y que conoce y sabe todo lo que pensamos, deseamos, quiénes somos, quiénes proyectamos ser, les dice muy bien: les voy a hacer una pregunta, y si me la contestan, yo les diré con qué autoridad hago esto. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Contéstenme. Entonces ellos se pusieron a pensar: si decimos que es del cielo, dirá: ¿y por qué no le han creído? Pero ¿cómo vamos a decir que es de los hombres? Temían a la gente porque todo el mundo estaba convencido de que Juan era un profeta. Entonces le respondieron al Señor: no sabemos. Esa es la respuesta del bobo, del que no es capaz de reconocer la grandeza ante la divinidad de Dios, del que no es capaz de decir: nos hemos equivocado, no lo sé, de aquel que en su prepotencia, su orgullo, no le permite bajarse y reconocer que hay un ser superior, que hay todo un Dios que lo único que quiere hacer en nosotros es amarnos. Eso no les cabe en la cabeza. Entonces le responden al Señor: no lo sabemos. ¿Y qué hace el Señor? En la misma forma en que ellos responden, una respuesta de tontos, el Señor Jesús
también le responde: pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Parece un diálogo de niños de primero o de prejardín. Parece como ese diálogo: ah, usted me saca la lengua, ay, yo también. Pero el Señor no cae en el jueguito de ellos. Ellos quieren armar una deliberación, una discusión en torno al templo y a las acciones del Señor. Y el Señor no se mete ahí. Es la sabiduría, Él es la fuente de la sabiduría y por eso no va en discusiones tontas. Nosotros sí. Por eso, hijos, la invitación hoy del Señor es no dejarnos enredar por aquellos tentáculos del mal que siempre quieren arrastrarnos con engaños, mostrándonos algo muy bonito para separarnos de Dios. Y con el texto bíblico del Eclesiástico, pidiendo y buscando la sabiduría, poder sobreponernos ante todas las dificultades que se nos presentan en el diario vivir y que el enemigo nos va haciendo pensar que son verdad, como las prácticas que hace poco mencioné: el aborto, matar a un niño. Son cosas que la sociedad y algunos líderes políticos, algunos líderes sociales nos van haciendo creer que eso es la verdad, que el hombre tiene poder sobre la vida y que la mujer tiene todas las facultades para decidir cuándo concibe y cuándo no, cuándo interrumpe su embarazo, es un aborto, y cuándo no lo hace. Eso es de tontos. Y cuando nosotros nos vamos como, pues sí, pues yo creo que sí, pues sí, si es esto, si es aquello, si el médico le dice que viene así, que pues sí, que lo haga. Entonces nosotros nos vamos acomodando a esa ideología y forma de pensar. O sea que en nosotros no está la sabiduría, hijos. Porque cuando nosotros acolitamos lo que va en contra de la palabra de Dios, nosotros no tenemos sabiduría. Este texto bíblico nos dice muy especialmente, pues se me perdió. Miren, he luchado para obtenerla y he sido diligente en practicar la ley del Señor. Y en la ley del Señor está claro, hijos, claro está, no matar. Y ahí no dice, no matar a las personas mayores de tal edad, no. No matar, porque la vida está reservada para Dios y Él la da por infinito amor y Él sabrá por infinito amor cuando nos la reclama y punto. Pero ahí en la ley dice claramente, una persona sabia medita la ley de Dios y la pone en práctica. El necio no. El necio es para dónde va la gente, para dónde va Vicente, para dónde va Vicente, para dónde va toda la gente. Y entonces nos volvemos como unos caballitos cocheros. Ahí, para dónde va todo el mundo. Hay que votar la ideología, hay que votar, vamos para allá. Esta persona es la que nos va a ayudar y nos va a sacar. Ya reflexionaste. Ya lo pusiste en oración, ya miraste los mandamientos, si esa persona los cumple, que era lo que yo les decía en las anteriores elecciones. Hijos, siéntense y miren
los candidatos que nos ofrecen en estos momentos, ¿cuál de ellos ha practicado los mandamientos? ¿Cuál de ellos es lo más cercano posible al querer de Dios? Porque una personita acá en el templo me dijo, ay padre, así no hay ni uno. Yo, mi amor, tenemos que escoger lo menos malo, que no tenemos más. En nuestro país todavía no ejerce la suficiente fuerza el voto en blanco, entonces nos toca elegir. Pero hijos, tenemos que apropiarnos de nuestra conciencia, de nuestra responsabilidad, pidiéndole a Dios que nos regale sabiduría para tomar buenas determinaciones en el hogar, en el trabajo, en la profesión, en el estudio, en el diario vivir, en la iglesia, en la comunidad parroquial, en los grupos pastorales, para que tomando determinaciones con sabiduría, el Señor nos pueda guiar y no nos vamos a ir a un hueco. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.